Es un programa abierto, las personas incluso pueden hacerte preguntas. Si usted desea puede escribirnos y hacernos preguntas. Pero cuéntanos, Jesús, ¿cómo llegas a los caminos del Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con Cristo? Bueno, para mí siempre ha sido muy emocionante yo poder compartir mi testimonio, las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, porque para mí es un milagro. Es un No milagro. soy apto, no Me- merezco la misericordia del Señor como Él se ha manifestado en mi vida. De verdad lo digo de corazón. Y como usted sabrá, pastor, yo salí de aquí del país bastante joven. Bastante pequeño. Sí, y bastante ignorante, en muchos sentidos. Y lo digo de mi corazón. Sí. Y cuando llegué a los Estados Unidos, me estoy adaptando a la vida de allí, comienzo a trabajar, no pude continuar con mis estudios y llegó un momento en mi vida cuando tenía como 22 años que tenía que hacer una decisión, porque no tenía derrotero en mi vida. No tenía derrotero en mi vida. ¿Y de dónde me salió la idea? Hoy pienso que fue el Señor que me reveló eso, que me dio con entrar al ejército. Al ejército. Al ejército. Oh, sí, el Sí, Army. sí. Y entonces entré al ejército y allí, pues, como todo el mundo sabe, es una vida de disciplina. Le dicen a uno lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y hasta dónde. Y eso le da estructura a uno. Y yo la necesitaba. Así comenzó. Y serví en el ejército 3 años y medio. Y al final de los 3 años y medio conocí soldados americanos y ellos eran diferentes a los demás soldados que yo conocía a mi alrededor. Los demás soldados, como creo en toda parte, cuando están libres, les gusta divertirse y hacer cosas que muchas veces no son malas, otras veces podían ser inmorales, podían ser vicios, podían ser Actitudes. actitudes exactamente traviesas. Y estos jóvenes, 4 de ellos, estoy casi seguro, porque hace 46 años que vine al Evangelio. 46 años. En el 76, en enero del 76. Sí. De verdad. 44 años. En enero del 76 yo hice profesión de fe ya en una iglesia. Wow, 44 años en los caminos. Sí. Y estos jóvenes eran diferentes a los demás. Y yo me preguntaba, estos jóvenes tienen algo y yo no sé qué es, pero yo lo necesito. Oh, wow. Sí. Qué interesante. Esa es la pregunta que me hacía yo mismo. Y comenzó el Señor, hoy día puedo decirlo así, a trabajar en mi corazón. Nunca había poseído una Biblia. Compré una Biblia en el idioma inglés, que no, mi inglés era bien difícil, bien poquito, pobre en ese momento, y en una traducción del inglés clásico. Y comencé a leer por el libro de Génesis. Entendía muy poquito. Pero mi actitud era, yo sé que algún día yo voy a entenderlo. Y nunca me desanimé. Y todas las noches antes de acostarme, yo leía un capítulo, un poco, y continué así. Y el Señor siguió trabajando en mi corazón, siguió trabajando en mi corazón. Y en diciembre del 75, yo viajé de Carolina del Norte, donde estaba estacionado en la base, a Nueva York, que son como 11 o 12 horas de viaje en carro en ese tiempo. Sí. Y viajé. Y todo el camino, el Señor estaba trabajando en mi vida de una manera y yo no podía contener mis lágrimas. Y eran lágrimas de gozo que yo no podía explicarme. Oh, wow. Y llegué allí, compartí los días de Navidad con mi familia y regresé. Yo le hacía promesa al Señor en mi manera de hacerlo, en ese sentido, muy ignorante de la palabra, de cómo orar al Señor, de cómo acercarme a Él, así como soy. Así hablaba con el Señor. Y le dije, Señor, cuando yo termine de aquí, porque ya estaba para terminar mi turno en el ejército, voy a ir a la iglesia. Y yo como la mayoría de nosotros, conocíamos la iglesia católica, donde allí tuvimos nuestra primera educación cristiana. Sí. Y entonces, cuando fui a la iglesia, me recibieron bien, estuve allí con otros jóvenes
Y eso sucedió el día 2 de marzo del 76, cuando yo fui a la iglesia, que fueron como un mes, 5 semanas después que salí del ejército. Y estaba tratando de ajustarme a la vida civil nuevamente. En eso murió mi abuelo aquí en Dominicana, vine a estar con la familia, regresé y estoy tratando de ajustarme, comencé a trabajar nuevamente y todas esas cosas. Y desde el día 2 de marzo que visité esa iglesia, por primera vez en una iglesia evangélica, he sido fiel hasta el día de hoy. Nunca he tenido interrupción. El Señor ha sido fiel conmigo, me ha enseñado y me ha ayudado y ha estado conmigo de una manera que solamente Él y yo lo sabemos, porque otras personas no lo podían entender. Wow, me impacta mucho el hecho de que te interesó, el Señor puso en tu corazón mirar el testimonio de otros y eso te quiso acercar al Señor, eso te inquietó. Sí. Ellos eran cristianos, obviamente. Sí, por supuesto, ellos eran cristianos. Recuerdo en particular un sábado bien lindo, el día soleado, en un lugar que estábamos compartiendo, y para mí eso era increíble. Yo nunca había tenido esa experiencia, que tuviéramos 2 o 3 hombres jóvenes allí hablando sin usar lenguaje obsceno, no fumaban, no estaban, bebían, no hablaban. exactamente, no estaban involucrados, vamos a decir, en carros y bebidas, deporte ni nada en ese momento. Y eso me impactó a mí mucho. Eso me impactó a mí mucho. Y seguí compartiendo con ellos y tuvimos algunos momentos, generalmente hablábamos muy informal, pero en algunos momentos participé con ellos. No recuerdo tanto nada que me haya impactado de la Biblia, sino su comportamiento. Y eso es muy importante. Claro que lo es. Sí, porque eso, claro que lo es. Eso, cuando nosotros nos conducimos así, no tenemos casi ni que hablar del Evangelio, porque nuestra vida habla. Sí, la Biblia dice que somos cartas leídas a los hombres. Y precisamente ese es el 5.º evangelio. Sabe que hay 4, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Pero cuando se habla de nuestra vida es el 5.º evangelio. Sí. O sea que tú estabas leyendo sus vidas. Eso te atrajo al Señor. Wow, me ministra eso, me gusta eso. Sí. Entonces, fuiste a una iglesia ya en marzo del 76. Sí. Y ahí recibiste al Señor. Amén. Ahí hice profesión de fe pública. Sí, pública. Porque ya el Señor estaba en tu corazón. Ya estaba así. Y déjeme explicarle algo medio chistoso, para que ustedes vean mi ignorancia de aquel tiempo y mi falta de conocimiento de cosas espirituales, religiosas y sobre todo del cristianismo. Que cuando visité a una prima mía que vivía allí y fui una tarde a su casa, y más o menos era hora de la cena, mi prima ya sabía de mi conversión. Y me preguntó: primo, yo sé, y no, mejor dicho, ella dijo: yo no sé si usted come cerdo, porque muchas personas conocemos que hay algunas denominaciones que no comen cerdo. Sí, es cierto. Y en mi ignorancia, porque yo estaba crudo, yo estaba ignorante de tantas cosas del Evangelio, y yo le dije: prima, me cogió de sorpresa. Yo le digo la verdad, yo no sé si puedo comer cerdo y por lo tanto no lo voy a comer. Prefirió no comerlo. No lo comí porque no sabía y me cogió de sorpresa. Y yo digo: no sé si puedo comer cerdo, no voy a comerlo. Por supuesto, yo hoy día como cerdo. Sí, porque sí, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia y el Señor dijo: ay, Señor. Limpie, nadie lo llame inmundo. Ya lo sabe. Cosas que conocemos ya de la palabra. Gracias al Señor. Saludos a María del Rosario Estrella, que está en Italia en sintonía con nosotros. Gracias. Victoria, Esther Morillo, Nilda desde Providencia nos escribe Salmo 91. Ya damos gracias al Señor. Barrio La Paz, presente. Doña Iris Hernández, Manuel Darío desde desde Orlando, Florida, con la parada del mediodía, rumbo a un aniversario más. Eso es verdad, la emisora cumple 10 años ahora en mayo. 10, increíble, parece que fue ayer. Estamos hoy viernes en una entrevista especial con un hermano, con un pariente cercano que nos alegra tanto el saber cómo llegó al Señor, nuestro hermano Jesús Canela, y él nos está contando cómo Jesús se le reveló a su vida, cómo él llegó al conocimiento de Dios. Fíjese lo importante de lo que es dar testimonio.
Él está diciendo, yo llegué al Evangelio porque vi el testimonio de 4 varones, de 4 muchachos jóvenes que me decía, yo sentí en mi corazón, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener soldados, Sí. yo quiero tener lo que ellos tienen. Y es nada más y nada menos que era el testimonio de Cristo. Jesús, y cuando ya hace profesión de fe, tu decisión por los caminos del Señor, obviamente uno viene de una cultura religiosa y uno al salir de esa cultura religiosa, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese paso, esa transición de la tradición religiosa ahora a vivir la fe cristiana por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue para ti esos primeros tiempos? ¿Sabe? Cuando uno viene al Evangelio, y hay todas situaciones en diferentes personas, de diferentes experiencias. Hay algunos que vienen como con cuidado, con cautelidad, vienen, y hay otros que venimos con los 2 pies, lo metemos en el agua enseguida. Yo creo que fui de los que vino con los 2 pies y lo metí en el agua. Usted enseguida. se convirtió convertido. Sí. Y tuve la bendición, porque para mí fue una bendición, que cuando yo llegué a esta iglesia, una de denominación bautista, un hermano en particular de nombre Luis Nieto, que Dios lo tenga colmado de bendiciones, que él vive todavía, está bien ancianito. Él era diácono de la iglesia y era muy activo y era uno de los líderes de la iglesia. No sé por qué razón, pero él como que me cogió bajo sus alas y me empujaba. Qué lindo. Y me decía, mire, yo necesitaba ser instruido. Sin embargo, me pedía que diera clases de la Biblia. Pero muy temprano. ¿A ti? Sí, al poco tiempo. No voy a decir que enseguida, pero en los meses siguientes, él me decía, prepárate y mira, tú puedes dar una clase a los jóvenes. Y eso fue una bendición, porque cuando uno se prepara para enseñar una clase, uno es el que más se beneficia. El primero instruido es uno. Exactamente. Y yo entiendo que ese no es el llamado de Dios para mí, para instruir. Todo lo podemos hacer, todos somos ministros, pero tenemos dones. Claro. Y yo creo que ese no es mi don. Estoy seguro que ese no es mi don porque me preocupo, me pongo nervioso y lo hago y lo he hecho y el Señor ha bendecido. He escuchado testimonios de personas que me han dicho, mira, eso que tú compartiste conmigo, nunca lo he olvidado. Porque me recuerdo en particular, en un hogar fuimos a tener un tiempo de confraternidad y a compartir, y siempre escogían una persona para que dijera algo sobre un tema, y yo hablé sobre los niños. Y yo le dije, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que sentarlos en nuestras piernas, tenemos que ponerle nuestras manos en sus hombros y hacerlos sentir amados. Sí. Porque si no lo hacemos, cuando crezcan, ellos van a querer tener ese cariño y lo van a buscar fuera. Sí. Y entonces es peligroso, sí, y es demasiado tarde cuando están chiquitos. Porque eso ellos pueden de sus emociones ser satisfechas. Temprano. Exactamente. Y tener esas relaciones. Y uno de los hermanos que estaban ahí, años después me dijo, yo nunca me olvido de ese tema que tú llevaste y fue de gran bendición. Todos somos ministros. Sí. Amén, así es. Sí, pero tenemos, sí, yo entiendo, un don específico que el Señor dice. Esta es tu área. Sí, esto es lo que yo quiero que tú des al pueblo, a la iglesia. Sí, me sirvas en esto. Sí. ¿Cuál es, en tu percepción así, cuál es el área donde Dios más te ha hecho énfasis, ministerialmente hablando, donde Dios ha puesto tu corazón a arder por eso? ¿Cuál es tu pasión desde el punto de vista ya de la fe, del don que Dios te ha dado? Sí. Yo creo que el Señor me usa más. Acércate más al micrófono. Ministrando individualmente. De tú a tú. De tú a tú. ¿Sí? De persona a persona. También creo que el Señor me usa para animar a los hermanos. Amén. En esas 2 áreas, yo veo que la gente es como ministrada cuando tenemos tiempo juntos y compartimos. Sí. Sí, de ministrarle a los hermanos y a animarlos a seguir adelante, a apoyarlos, y también con los que no conocen al Señor, de ministrarles de tú a tú y hablar del Evangelio a
a aquellos personas que todavía no han llegado a hacer esa decisión. Interesante, Sí. muy interesante, me gusta esa parte ahí. ¿Has tenido alguna experiencia, por ejemplo, conflictiva, como con alguien que se haya opuesto a tu consejo? Por ejemplo, un hermano pregunta a un hermano, que es una expresión dominicana, dice, saludos mi querido hermano, una pregunta, usted no se riega, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es regarse? Enojarse. Enojarse. Sí, sí. Ah, Bueno, para contestar eso, mi naturaleza creo que no es confrontar personas, no es sí, discutir. sí, Pero muchas veces no lo exterioramos, pero interiormente luchamos por dentro. interiormente. Sí. Sí. Pero sí he tenido mis momentos y gente, yo trato de no discutir. Es lo correcto. Exactamente. Es lo correcto. Uno conversa, llega un momento que uno tiene que poner las cosas claras, pero no le doy seguimiento a las discusiones, nada de eso. Y ponerlo en las manos de Dios. Y eso es lo que podemos hacer, porque el Señor no quiere que estemos altercando ni discutiendo. Completamente de acuerdo con usted, completamente de acuerdo. Dice una hermana, el testimonio y el buen ejemplo es lo que lleva a otros a los pies de Cristo, más que las palabras, dice ella. Una hermana que hace un comentario y tiene mucha razón con lo que dice también, o sea, un buen testimonio vale más que 1000 palabras. Entonces usted, aunque comparta, pero su testimonio hace que otros también se interesen en oír, porque a veces lo que hacemos anula lo que decimos. Así le es. quita validez a lo que decimos. Así es, sí. En esa experiencia, ¿no ha tenido Jesús la oportunidad de predicar en alguna campaña evangelística? Yo he tenido muchas oportunidades de testificar, de dar mi testimonio y de tomar parte de actividades, pero nunca soy en el frente porque no creo que tengo ese llamado. Como quizás puede notar un poquito mis nervios también. Aquí, sí. Pero ¿por qué nervioso, Jesús? Si tú eres espontáneo, eres abierto, ¿por qué nervios? Bueno, quizás haya muchas cosas detrás en mi experiencia como niño, esas cosas que todavía no he podido superar, puede ser. ¿Es posible? Sí, ¿Es posible? sí. ¿Es posible? Pues yo entiendo que soy extrovertido, no me reservo, sino yo me expreso bien lo que quiero decir, pero muchas veces, ¿sabes? Quizás no lo he practicado lo suficiente también. Sí. Sí. ¿O no te has atrevido? No, bueno, no sé, no lo puedo decir porque no he llegado hasta. Por ejemplo, mira, te voy a decir que yo también me convertí en una iglesia bautista. Okay. Entonces, en ese tiempo, eso fue en el año 91, en ese tiempo, en la iglesia se hacían cultos de hogares aquí y se le delegaban a personas para que dirigieran o dieran una palabra en el culto de hogar. Y la primera vez que a mí me tocó, o sea, que me lo delegaron a mí, recuerdo muy bien dónde fue, en el lugar que fue, en el barrio que fue, y yo nunca había predicado, nunca había tenido la oportunidad de predicar, nunca. Entonces, bueno, ¿qué hago, Señor, aquí? Y me fui por la misma línea que Dios te ha dado a ti. Yo le di mi testimonio. Lo que yo antes era y lo que ahora soy en Cristo Jesús. Dónde yo estaba y dónde estoy ahora. ¿Qué era y qué soy ahora? O sea, no preparé una exposición, ni una conferencia, ni me hizo un estudio bíblico, sino lo que dice el 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es una experiencia que cuando la tenemos en el Señor no podemos dejar de predicarla. Hay un maestro de los antiguos que ya pasó a la eternidad, no recuerdo cuál fue, si fue Spurgeon o otro de estos grandes líderes cristianos, que dijo que predique el evangelio y si es necesario que diga algunas palabras. Es decir, que nuestro comportamiento debe ser así. Y yo tengo mucho cuidado cuando estoy intercambiando con otras personas de que ellos entiendan quién yo soy.
una vez que usted hace esa, de alguna manera, esa declaración o de alguna manera, las personas entonces cambian de conversación y todo eso. En mi trabajo, por ejemplo, todo el mundo sabía que yo era creyente. Sí. Entonces, cuando estábamos juntos, la gente ya se cohibía de decir cierto vocabulario. Malas palabras, Exactamente. cosas así. Y a la misma vez, si usted permanece en cualquier área por suficiente tiempo, usted va a encontrar personas que se van a acercar a usted cuando están metidas en problemas. Sí, es verdad, Sí. eso es verdad. Y eso es una experiencia que yo vivo. Sí. Y en el círculo de mi familia, de mis amistades que ya me conocen bien, generalmente cuando estamos juntos y hay que dar gracias por los alimentos, o hay que orar por alguna necesidad, o estamos compartiendo en algún funeral, o un caso así, casi siempre ellos me invitan a mí a que tenga alguna palabra. De esa manera también yo ministro. De esa manera ministra. Sí. A mí me ministra como Dios te ha usado. Porque es una manera bien simple y dijiste algo con mucho peso, que ciertamente ese maestro de la antigüedad dijo, predique el evangelio y si es necesario di algunas palabras. O sea, porque se predica más con el ejemplo que con las palabras. Claro. Y esa es una gran verdad, Sí. es una gran verdad. Sí. ¿Te ha dado Dios la oportunidad de guiar personas a Cristo? Varias. ¿Varias? Sí. ¿Varias? Varias personas. ¿Sí? Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué siente? Eso me hace sentir tan humilde, porque eso es un privilegio tan grande que no merecemos. Que dice la Biblia que los ángeles desean Anunciar el evangelio. Sí, ellos desean ser partícipes. Y que el Señor no escogió a los ángeles, sino escogió a nosotros. Cuando pensamos en eso, eso es algo que debe llenarnos a nosotros de humildad y de temor reverente. Y por supuesto, debe hacer que nuestra fe sea estable y fuerte para seguir adelante y traer esa gloria al Señor. Claro. Cuando anunciamos el evangelio y alguna persona lo reconoce en su vida y viene a él. Wow. Eso es algo tremendo. Qué lindo. Saludos a los hermanos que reportan sintonía. Eduardo Macea está con nosotros, Carmen Martí, Joaquín Acosta también desde New York, junto con nosotros. Y esa experiencia de guiar personas a Cristo es una experiencia que no se puede, eso es único. Es único. Sí, eso es, bueno, nosotros conocemos bastante Biblia y sabemos que pasar del reino de la tiniebla al reino de la luz, eso es algo que está fuera de nuestra capacidad de comprenderlo. Sí, de nuestra capacidad pensante, sí, eso es verdad. Y que nosotros seamos parte de eso, de anunciar eso, que somos embajadores, como la Biblia nos dice, sí, que somos siervos del Señor, que somos ministros, que somos sacerdotes. Eso es una cosa que está fuera de nuestra comprensión total. Completamente. Sí. De acuerdo. Sí. Y en estos días me he gozado mucho aquí, en estos días que estoy aquí en Santo Domingo. Sí. Porque como dije al principio, vine a la muerte de una tía mía. Y tengo un pueblo que me ama mucho aquí, de la familia. Sí. Algunos creyentes, otros no creyentes, pero me aman de una manera y me he sentido tan bien. Y por supuesto me ha abierto la puerta para dar testimonio y orar. Y eso, estoy caminando en las nubes. Qué lindo. Sí. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Sabes que el programa es corto y la radio vuela, el tiempo vuela en radio. Sí. Mucha gente conectada en Facebook, local, nacional e internacional también. Pero quisiéramos, por ejemplo, que nos digas, Jesús, mira, hay un hermano que te está dando un 100. Hermano Johnny Echeverría. La gloria sea para Cristo. En Connecticut, Johnny Echeverría te está dando un 100. O sea, que te ganaste un 100 hoy ya. A nosotros casi nunca nos dan 100, a mi compañero de radio, Felipe, el pastor de jóvenes, porque somos bien traviesos los dos. Nunca nos dan 100, siempre nos dan 90. Digo, a veces nos dan 100, a veces. Jesús, como la radio es relativamente rápido, el tiempo vuela, Joel García con nosotros también. ¿Qué exhortación, qué consejo tú le darías a la iglesia del Señor que está en Bonao?
a la iglesia del Señor que conecta con nosotros, que nos oye, que nos ve, que va a ver este programa por Facebook, que lo va a ver por YouTube, que lo va a ver por Telebendición, que lo está viendo ahora mismo? ¿Qué consejo así? Un consejo de hermano que tiene 44 años caminando con el Señor. Eso es toda una vida, 44 años. Firme, fiel, nunca se ha apartado de los caminos, siempre caminando, comulgando con el Señor en la vida de la iglesia, en la vida de la fe. ¿Qué consejo le darías tú a una generación que está escuchando ahí? Voy a compartir Un poquito más al micrófono. un poquito de, vamos a decir, de los últimos meses de mi propia experiencia. Yo estoy leyendo Primera Pedro, el libro de Primera Pedro. No sé cuántas veces lo he leído y lo voy a seguir leyendo repetidamente, porque es un libro muy comprensivo de muchas cosas. Pero a nivel, vamos a decir, de personal, de mi personalidad, de entender y eso, lo más que me ha tocado a mí, déjeme decirle de paso que a final de este mes voy a tener un año que me retiré de la labor Secular. Sí. Y he tenido mis altas y bajas, porque no es fácil como uno creía, de ajustarse nuevamente a otro capítulo de la vida de uno, donde ha tenido toda su vida una disciplina y a cambiar a otra disciplina. Puede ser difícil, para uno más que otro, pero puede ser muy difícil. Y tuve unos meses bien difíciles. Los primeros 6 meses, fantástico, porque tenía mi mente en lo que iba a hacer. Después tenía otro plan que todavía no se ha cumplido y eso me cambió bastante. Y me afecta a uno en su totalidad. En mi vida espiritual, yo dije, los últimos quizás 40 años, 35 años, 40 años, siempre he estado envuelto en trabajo de voluntario de algo. No necesariamente directamente con la fe, con la iglesia. He sido trabajo voluntario con niños y en la iglesia. Y en este momento yo necesitaba estar ocupado. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Conocí un ministerio, que no muy bien, pero había escuchado de él, y llamé a ese ministerio, que queda a 25 millas, yo diría aproximadamente 45 kilómetros de mi casa, que quedaba en la falda de una loma, en el área que yo vivo, y como en el campo, de un ministerio de hombres que no tienen quizá familia, que han tenido muchos problemas en su vida, que tienen problemas con la ley o con drogas, pero se administran ellos mismos, no están incapacitados totalmente. Y allí le proporcionan cama, comida y un ambiente, ¿sabe?, para que ellos vivan allí. Y en ese lugar yo llamé y yo dije, yo necesito ocuparme. Y hablé con uno de los supervisores, me invitó que fuera, conversamos y decidí que iba a poner 2 días de trabajo voluntario con ellos. Y estaba trabajando en la cocina y haciendo limpieza y conociendo así poquito a poquito a las personas que vivían allí. Y cuando yo llegué, yo le dije a ellos, yo vengo aquí a hacer trabajo voluntario, pero honestamente lo voy a decir, yo no lo vengo a hacer por ustedes, yo lo vengo a hacer por mí, porque yo era quien necesitaba. Y entonces el Señor me dio gracia, estoy trabajando en eso, tengo ya propósito de seguir envuelto con ellos. Y el punto es, a su pregunta, es que lo que yo le diría al pueblo de Bonao es, como dice la palabra tan claro, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Wow. Esa es la clave. Es tremendo Cuando mensaje. vamos a la iglesia y estamos en la banca nada más, no crecemos. Pero cuando nos envolvemos, y no importa en lo que se envuélvase en lo que el Señor lo está dirigiendo, llévese de los líderes y trabaje. Si algo no funciona, eso no es un problema. Vamos a ver qué va a funcionar, cuál es el llamado mío. Trate de descubrir su don. Y eso se hace, no es desde el aula, se hace es en el campo de batalla. Sí. Trate algo. Si no funciona, cambie. Sí. Pero envuélvase. Sí. Ahí es que usted va a crecer, ahí es que usted va a amar la obra del Señor. Ahí es que usted va a amar a los hermanos.
Ahí es que usted va a encontrar propósito para su vida. Sí. Sí. Y lamentablemente muchas personas lo hacen muy tarde de su vida, pero eso es la respuesta que yo le daría al pueblo de Bonao, aquí, a mis hermanos y mis hermanas aquí en Bonao. No sean oidores de la palabra, No. sino hacedores de la palabra. Exactamente. Wow, tremendo. Bueno, tremendo consejo a toda la iglesia del Señor aquí en la ciudad. Saludos a mi hermana Yesenia Tiburcio y a mi hermano Gilberto Sayas, que me escriben comentarios, pero déjenme decirle que yo los comentarios no los veo bien, porque mi visión de las letras está muy pequeña. Veo las letras azules, pero las letras pequeñas no las puedo ver, las negras. Veo un comentario de Yesenia, veo un comentario de Gilberto Sayas, desde New York. Mi hermana Yesenia dice, wow, amén, amén, santo. Ella dice que le impactó el consejo que usted le dio a la ciudad de ser hacedores de la palabra. ¿Usted lo puede leer? ¿Lo ve? Sí. ¿Qué dice Gilberto? Dios bendiga al hermano. Nuestro Dios nos deja vivir la vida pasada para la gloria y honra del Señor, para que con nuestros testimonios edifiquemos a muchos y puedan ver las maravillas del Señor. Amén, 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 amén. Dios le bendiga, buenas. Tenemos llamadita. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Sí, prima Lucrecia que le habla, Dios le bendiga. Ah, Lucrecia, Sí, yo le puse un comentario por WhatsApp, pero aparentemente no se escucha. Realmente lo que yo quería expresarle es que usted ha sido una bendición para toda la familia, porque ha sido una persona que Dios ha usado para unirnos como familia y ser también de bendición para nosotros. Dios le ha puesto una encomienda muy hermosa de mantener la familia cerca y unida, que ha sido una bendición. Bueno, Gracias, esa es mi esposa. Gracias, prima. Que la gloria sea para Cristo. Sí, todo el tiempo la gloria sea para el Señor. Sí. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, porque el tiempo de la radio se nos va cortando, se nos va achicando, nos gustaría... sí, Lucrecia mandó un comentario por WhatsApp. Se expresa Jesús que ha sido una bendición para toda la familia, porque ha sido una persona que Dios ha usado para unir la familia y ser de bendición y testimonio para nosotros. Dios le ha dado una encomienda muy hermosa de mantener a la familia cerca y unida. Ese es el comentario que Lucrecia dijo. Ella lo leyó ahora, ella escribió. Okay. Está en sintonía. Qué bueno. En verdad, el testimonio de Jesús es tan hermoso porque él nos compartió algo en la casa que a mí me impactó. Él me dice, bueno, a mí Dios me ha encomendado el pelear la unidad de la familia, el mantener la familia unida. Que eso no es una tarea fácil. Bueno, déjeme decirle, como creo que ayer cuando compartíamos, Sí, ayer. yo bueno, en la mente de alguna persona cree que es una tarea que uno tiene que esforzarse y eso. Y le dije a usted que lo único que se me ocurre es decir como dijo Pablo. Es una necesidad que se me ha impuesto. Yo hago la necesidad que se me ha impuesto, porque de no hacerlo, entonces yo tendría que una lucha interna conmigo mismo, con el Señor, de no estar haciendo la encomienda que Él me ha dado. Para mí eso no es un trabajo, es un llamado. Una honra. Sí. Qué lindo. Sí. Jesús, el tiempo se está terminando. Ya me hicieron señas porque hacemos un programa de 2 horas, pero la primera hora es interactiva y la segunda hora es musical. ¿Usted se atrevería a tener una palabra de oración por nosotros? Por supuesto. No solamente por nosotros, por toda la ciudad, por todo Bonao, por toda la República Dominicana. Okay. Quiero aclarar para los que nos están escuchando y nos están viendo que yo soy de origen de aquí de Bonao, de Los Arroces. Salí de aquí pequeño, tengo 55 años fuera del país, vengo 2 años, 3 años, en una ocasión duré 11 años sin venir. Amo mi país, amo mi gente y nada, vine ahora y el Señor me ha abierto unas puertas increíbles. Yo jamás pensé que iba a estar conversando frente a ustedes en este día, pero el Señor abrió esta puerta porque así Él lo quiso. Y la gloria sea para Él. Todo el tiempo. Estoy muy emocionado. No puedo expresar con palabras lo que esto significa para el pueblo de Dios, para mí. Y yo le doy toda la gloria al Señor y que el Señor haga como Él quiera. Amén. Amén. Hágalo.